¿Alguna vez has conocido a alguna persona que sea muy buena en muchas cosas? Bueno, Robert Hooke era una de esas personas, hasta el punto en el que se le suele describir como polímata, es decir, que poseía una gran variedad de conocimientos y de gran profundidad de muchísimas áreas. En su caso, sus investigaciones van desde la medicina y la biología hasta la física y mecánica, microscopía, náutica, etc. Incluso llegó a trabajar de arquitecto. Se le atribuye como una de las primeras personas en realizar observaciones de seres vivos utilizando el microscopio. En 1665 escribió el libro Micrografía, en el que se hallan 50 descripciones de observaciones microscópicas y 3 de observaciones telescópicas. Claro, todas con sus respectivos dibujos. En su libro Micrografía se halla el primer uso de la palabra célula, la cual él usó para describir esas pequeñas figuras poligonales y vegetales al colocar un corcho en un microscopio, aunque en su momento no las relacionó como unidades estructurales de los seres vivos. En el campo de la biología destacó por sus ideas preevolucionistas, donde mencionaba que había una gran cantidad de especies que ya estaban extintas. También aportó a la fisiología de la respiración. Gracias a observaciones hechas con instrumentos de su creación, fue el primero en notar la descripción de Júpiter y la de Marte, y dio la primera descripción del planeta Urano, aunque no fue él el que lo descubrió, sino William Herschel. Hooke trabajó como asistente experimental de Robert Boyle en Oxford, donde diseñó una bomba de vacío con la que Boyle obtuvo su famosa ley, la que nos dice que la temperatura es proporcional al inverso del volumen mientras la temperatura sea constante. También creó los primeros instrumentos que permitían medir la presión, la velocidad del viento y la humedad del aire. Entre sus más conocidas creaciones tenemos la ley de Hooke. Esta expresión matemática nos relaciona la fuerza que un objeto elástico puede ejercer con la longitud que se estira o se comprime. Aunque en la actualidad sabemos que muchos objetos siguen comportamientos que no se predicen muy bien con esta expresión, el uso de esta abre las puertas a entender este tipo de fenómenos, y en su tiempo fue muy útil para el diseño de estructuras y la creación de dispositivos de mediciones de fuerza. Después del gran incendio que arrasó Londres en 1666, Hooke fue designado como inspector de construcciones en la ciudad, diseñando varios edificios muy importantes. Trabajó en colaboración con Christopher Wren para reconstruir la ciudad. Entre sus colaboraciones con Wren tenemos el monumento al Gran Incendio de Londres, con 62 metros de altura. Hooke pretendía usarlo para probar sus ideas sobre la gravedad. Pero no todo en la vida de Hooke se trató de simpatía, colaboraciones y descubrimientos. Te conté sobre algunas de sus aportaciones a la astronomía, pero no de sus observaciones a los cometas y cómo éstas le ayudaron a formular sus ideas sobre la gravedad, y cómo esto le ocasionó roces con Isaac Newton. Primero empecemos por dichas ideas. Que todos los cuerpos se atraen entre sí, que esa atracción es más fuerte conforme más cerca estén, y que la atracción del Sol es la responsable de mantener a los planetas en su órbita. Estos principios corresponden a una idea general de lo que sería la gravedad. En 1679, Hooke escribió una carta a Newton donde mencionaba que la fuerza de gravedad probablemente decaía en función del inverso del cuadrado de la distancia, pero no lo probó ni lo demostró. Newton, 8 años después, lo hizo con el movimiento de los planetas, basándose en las leyes de Kepler, lo que hizo que éste se llevara el crédito científico por completo. Newton unificó el movimiento de los planetas con el que hace una manzana al caer. Hooke había estudiado la naturaleza teórica de la luz y publicó Micrografía con estudios ópticos avanzados. Newton propuso la teoría corpuscular de la luz, pero ignorando el trabajo de Hooke, cosa que provocó que éste criticara su trabajo. En una de las cartas que Newton escribió a Hooke se encuentra la siguiente frase: "Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes". Podría sonar humilde, sin embargo, se piensa que puede ser una indirecta a Hooke, ya que éste tenía una espalda encorvada, probablemente debido a una escoliosis. También por sus posibles disputas, y de cierta forma minimizando su trabajo, como si éste no le hubiera ayudado a avanzar. Ambos pertenecían a la Royal Society, que fue la primera academia de ciencias del mundo. Fundada en 1660, Hooke fue secretario y también fue responsable de los experimentos que se realizaban. Tras su muerte, Newton pasó a la presidencia, por lo que a este se le asocia como responsable de destruir o de no preservar los retratos de Hooke, por lo que realmente no tenemos ninguna ilustración precisa de él. Newton terminó siendo el símbolo máximo del ingenio científico. Hooke en su momento fue eclipsado, aunque actualmente se le reconoce por la gran cantidad de descubrimientos e invenciones que hizo en diversas áreas de la ciencia. Conocer esta historia es importante, ya que nos abre paso a darnos cuenta de lo peligrosa que puede ser la rivalidad y el poder cuando se trata de la preservación del legado de una persona.